Capítulo 18. Thor montó el animal tipo camello, Crown en su regazo iris, O'Connor, Conven, Eldan e Indra cabalgando a su lado, todos ellos dirigiéndose a la vasta extensión de los campos de sal, levantando nubes de polvo blanco, como lo habían hecho durante horas. Impulsados por la adrenalina y el miedo de esos monstruos, ninguno de ellos había pensado en disminuir la velocidad mientras galopaban durante horas, zigzagueando dentro y fuera del peligro, evadiendo por poco agujero tras agujero mientras un monstruo tras otro surgían para capturarlos. Por suerte, los animales que montaban estaban bien entrenados y eran lo suficientemente rápidos para salvar sus vidas. Thor miró a Indra con agradecimiento una vez más, ellos no habrían sobrevivido si ella no hubiera aparecido cuando lo hizo. Habían pasado horas desde que habían pasado el último hoyo en el suelo del desierto, y aún así ninguno de ellos había disminuido el paso, impulsados por el miedo. Pero ahora el segundo sol estaba empezando a ocultarse, no había habido ninguna señal de peligro durante horas, y finalmente, más adelante, vieron la primera estructura en el horizonte, la primera forma en este paisaje vacío que rompía la monotonía de la nada. Todos se detuvieron y se quedaron ahí sentados en sus animales, respirando con dificultad, mirando fijamente. ¿Qué es?, preguntó O'Connor. Es un pueblo, respondió Indra. Pero, ¿quién podría vivir aquí?, preguntó Eldan. Indra sonrió. Yo, dijo ella. Todos se volvieron y la miraron, sorprendidos. Ya no, por supuesto, dijo ella. Pero es donde yo crecí. Thor la miró con asombro, era una pequeña ciudad en el horizonte, en medio de la nada. Les extendería una invitación formal a todos ustedes, dijo ella, pero no tengo una pluma y pergamino. Indra gritó y pateó a su animal, y cabalgó hacia adelante. Todos patearon también a sus animales y corrieron para alcanzarla. Al acercarse, apareció a la vista la ciudad de Indra. Thor estaba emocionado de encontrar una ciudad real en este paisaje desolado, y su mente corría imaginando cómo sería la ciudad, quién vivía ahí, cómo era su gente. También se preguntaba cómo podían sobrevivir aquí, en medio de la nada. Esa pregunta fue contestada cuando todos se acercaron a la muralla, y Thor lo vio por sí mismo, el pueblo estaba abandonado. Era un pequeño pueblo, que estaba formado por solamente una docena de pequeñas casas de campo, todas construidas con una sustancia blanca y dura, que parecía sal seca, y la mayoría estaban en mal estado y derrumbándose. No había un alma en el pueblo. Sopló un viento solitario, haciendo que grandes espinos pasaran dando volteretas, y todos aminoraron el paso mientras seguían a Indra. Thor buscaba alguna señal de vida. No hay nadie aquí, dijo Eldan, finalmente. Hubo gente antes, dijo Indra. Vinieron los del imperio y nos llevaron a todos, como esclavos. Juré nunca volver. Este lugar era bastante malo, incluso cuando éramos libres. Era terriblemente aburrido, otro pequeño pueblo asfixiante, en la orilla del imperio. Era la vida más aburrida y monótona que puedan imaginar. De alguna manera, el imperio nos hizo un favor al sacarnos de aquí. Vivir aquí era aún peor que ser un esclavo. Thor se sorprendió por la franqueza de Indra y por su fuerza. Ella describía las cosas como las veía y nunca medía las palabras. Lo único bueno de este lugar, dijo Indra, mientras todos siguieron cabalgando en sus animales, es que estas paredes alejan a los insectos durante la noche y aminora el viento. Por la noche, el viento puede ser muy fuerte. Y las viviendas daban sombra arriba. Fuera de eso, en este lugar no hay nada que redimir. Pero no lo entiendo, dijo Eldan, mientras continuaban avanzando, las puertas colgaban torcidas de sus bisagras, había artículos dejados en las calles, evidenciando que era gente que se había ido a toda prisa. ¿Por qué estaba este pueblo aquí, para empezar? Es decir, estamos en medio de la nada. ¿Qué justificación tendría vivir aquí? Allí, dijo ella, gesticulando con su barbilla. Todos se dieron vuelta y miraron y al lado de la ciudad, había varias docenas de pequeñas cuevas. Había grandes rocas que se elevaban del piso, en la que había enormes agujeros que desaparecían adentro, en algún lugar. Las cornisas eran blancas, y parecía como si hubieran estado cubiertos por años de sal. Son minas de sal, explicó Indra, apeándose de su animal y llevándolo de las riendas. Todos hicieron lo mismo y desmontaron. Thor dejó que Crown bajara suavemente y luego estiró sus piernas doloridas. Después de tantas horas,
Se sentía bien volver a estar de pie. La gente se mudó aquí por la misma razón que se mudan en todas partes, agregó Indra, mientras caminaba. Por el dinero. Hubo un auge de sal, cuando yo era más joven. La gente vino y trabajó en las minas hasta que se les cayeron las uñas. Usaron picos, palas, cinceles, cualquier cosa que pudieran tener en sus manos. Aquí era donde estaban las mejores sales. Hicieron más dinero del que puedan imaginar. Ella meneó la cabeza. Cuando se agotaron las minas y la sal fue más barata, la vida se volvió más y más difícil. La mayoría de la gente se mudó. Mi familia no. Mi padre, dijo ella, sacudiendo su cabeza, fue testarudo hasta el final. Él siguió insistiendo en que regresarían los buenos tiempos aquí, que las cosas serían como antes. Se negó a ver la realidad ante él. Se negó a irse. Yo estaba a punto de huir. Hasta que el imperio llegó. Indra caminaba hacia adelante y pateó un recipiente vacío, enviándolo al paisaje. Es irónico que me encuentre aquí otra vez. También es el único pueblo entre las montañas y la tierra de los dragones. Me dije a mí misma que nunca pondría un pie aquí, otra vez. Pero aquí estoy. Ellos la siguieron mientras ataba a su animal a un poste, cada uno de ellos aseguró el suyo. Thor se acercó a ella. Nos salvaste la vida, dijo Thor, mientras los demás se reunían alrededor. Tenemos una gran deuda contigo. Y no es la primera vez, añadió Rhys. Encontraremos alguna forma, dijo O'Connor. Indra meneó la cabeza. No me deben nada, dijo. Después de todo, me salvaron del aburrimiento. ¿Qué podría estar haciendo allí? Pensando en algún lugar a donde ir, en otra cosa que hacer. He sido esclava tanto tiempo, que ya no recuerdo cómo vivir la vida. Por lo menos ustedes son interesantes. Son bastante imprudentes para ser divertidos. Incluso con esa búsqueda estúpida suya. Eldan dio un paso adelante y bajó la cabeza, con timidez. Thor pudo verlo ruborizarse. Al menos yo, le dijo suavemente, estoy muy feliz de que hayas regresado. Ella lo miró y sonrió, y por primera vez Thor pudo ver al niño dentro de él. Era discordante, con su enorme estructura muscular. Indra sonrió y luego se dio vuelta. Tú tampoco estás mal, dijo ella. Indra repentinamente se pavoneó por el pequeño patio en el centro de la ciudad, pareciendo nerviosa y rápidamente cambió el tema. El segundo sol se pondrá pronto, dijo. Estará muy oscuro aquí. Ayúdenme a reunir madera y leche. El sol se pone rápido aquí, así que síganme. Le siguieron por el otro lado de la ciudad y de regreso al desierto, que en este lado de la muralla de la ciudad, estaba salpicada de extrañas plantas parecidas al cactus, cada una de aproximadamente 3 metros de altura, de todos colores. ¿Qué son?, preguntó O'Connor. Kurum, dijo ella. La madera dentro del kurum está seca, perfecta para la combustión. Ella se acercó a uno mientras la seguían. Si pueden pasar las espinas. ¿Me prestas tu hacha?, le preguntó a Eldan. Eldan se acercó sin vacilar y, demasiado orgulloso para dejar que ella lo hiciera y queriendo lucirse, levantó su hacha y cortó un lado del kurum, cortando todas las espinas de una vez y haciendo que un costado quedara al ras y plano. Se veía la madera marrón oscura en el interior, pero también empezó a caer un líquido blanco al suelo. Indra meneó la cabeza. Eres demasiado impaciente, dijo ella. Ya lo arruinaste. ¿Por qué?, preguntó él. Corté sus espinas, como dijiste. Ella meneó la cabeza. Lo cortaste profundamente. ¿Ves ese líquido? Esa es la leche kurum. Eso es lo que queremos. Ahora ya no sirve. Cuando cortes las espinas, corta solo lo necesario. El kurum lentamente dejó de filtrarse, después, ante sus ojos se marchitó, cayendo al suelo. Ella caminó hacia otra, a pocos metros de distancia, y esta vez ella arrebató el hacha de la mano de Eldan, la levantó por lo alto y cortó en rodajas un lado de un kurum. Lo hizo con puntería perfecta, cortando solo las espinas, y esta vez el kurum no se marchitó. Después, Indra circundó con habilidad el kurum, cortando las espinas en los 4 lados, luego cortó su base, que la separaba de la tierra. Devolvió a Eldan su hacha, después se inclinó y levantó el kurum. Parecía un tronco grande. Tu daga, dijo ella,
extendiendo la mano. Thor dio un paso adelante y colocó un puñal en la mano de ella, y ella lo levantó e hizo un pequeño agujero en él. Al hacerlo comenzaron a salir burbujas de una leche blanca. Tu casco, rápido, dijo ella. Tomó el casco de O'Connor y lo puso al revés y recogió toda la leche que salió. Pronto tuvo un tazón grande lleno de leche. ¿Se puedes beber? Thor preguntó, examinarlo. Ella asintió. Es dulce, respondió. Y satisface. Es una comida completa con solo beber unos sorbos. También tiene cualidades. Te relaja. Te pone un poco alterado, si tomas demasiado. Es como beber vino. Te sentirás bien, dijo ella, sonriendo. Lo llamamos suero de la verdad. Porque generalmente cuando la gente lo bebe, dice lo que está en su mente. Voluntaria o involuntariamente. Ella se volvió y le entregó a Eldan el kurum. Es pesado, dijo ella. Puedes llevártelo. Esto no es pesado, dijo. Puedo llevar más de estos. Ella sonrió. Bueno, entonces a trabajar. Necesitamos unos 10 de ellos para pasar la noche. Los chicos se dispersaron, yendo cada uno a otro kurum y usando sus espadas y dagas para quitar las espinas y traer los leños. Mientras Thor trabajaba en el suyo, miró a Conven junto a él y vio lo rojos que estaban sus ojos, podía notarse lo desconsolado que estaba. Conven apenas había dicho una palabra desde que su hermano había muerto y sus acciones parecían desesperadas e imprudentes, y Thor temía por su estado mental. Thor se acercó a él, aparentemente para ayudarlo con su kurum, pero en realidad para ver si le podía ayudar en algo. Thor se quedó allí parado un rato, raspando las espinas del otro lado del kurum de Conven. Conven apenas parecía darse cuenta, o no le importaba. Después de pasado algún tiempo, Thor preguntó, ¿estás bien? Conven asintió con la cabeza, no mirando a Thor, mientras continuaba cortando el kurum. Thor aclaró su garganta. Se preguntó qué podría decir para que se sintiera mejor. Yo también quería a Conval, como a un hermano, dijo Thor. Conven seguía cortando, sin reacción alguna. Thor intentó de nuevo. Lamento que se haya muerto, dijo Thor. No puedo imaginar el sufrimiento que estás pasando. Solo quiero que sepas que estoy aquí. Todos estamos aquí para ti. Conven continuó mirando hacia abajo, negándose a ver a Thor a los ojos. Él seguía cortando, y por un rato, Thor pensó que no respondería. Finalmente, habló, con una voz tranquila, áspera, le agradabas. Thor miró Conven, sorprendido, y Conven finalmente levantó su mirada, de color rojo fuego y se le quedó viendo a los ojos. Fuiste una de las pocas personas que él admiraba, agregó Conven. Thor meneó la cabeza. Siento que lo defraudé, dijo Thor. Nunca debí haber confiado en mis 3 hermanos. De otra manera, tal vez estaría vivo hoy. Conven meneó la cabeza. No lo defraudaste, dijo él. Sí lo hice. Thor no comprendía lo que quiso decir con eso. Conven subió la mano y jugó con su daga, viéndola brillar en la última luz del sol. Pero no importa, añadió Conven. Porque pronto voy a reunirme con él, de todas maneras. Thor lo miró con preocupación, iba a decir algo, cuando Conven repentinamente se volvió y se fue rápidamente, yendo hacia otro kurum. Thor pensó que no debía presionarlo más, claramente, Conven quería estar solo. Thor se volvió y se dirigió a otro kurum, uno amarillo y levantó su espada para cortarlo, como había hecho con los otros, cuando de repente, se escuchó la voz de Indra. Ese no, gritó ella, llena de pánico. Todos los demás se detuvieron y miraron a Thor, y él se volvió, con la espada en el aire y miró a Indra. Ella fue corriendo hacia él y jaló su muñeca hacia atrás, mirándolo con miedo. No toques los amarillos, dijo ella, mirándolo a él y luego al kurum con preocupación. ¿Por qué no?, preguntó él. Es venenoso, dijo ella. Si se corta, rocía un líquido. La persona que lo corte morirá en 2 segundos. Thor se dio vuelta y vio al kurum amarillo inocentemente delante de él y tragó saliva. Alguna vez cesarían los peligros en este imperio. Thor se sentó con los otros alrededor de la hoguera arrasadora, las llamas moviéndose por doquier mientras las frías ráfagas se desplazaban velozmente en la noche del desierto. Thor estaba agradecido por el calor. Indra había estado en lo cierto,
el desierto se volvió extrañamente frío por la noche, y el viento era mucho más fuerte. Pensó que era exagerado traer todos esos leños, pero ahora se daba cuenta de que era necesario. La fogata ardiente era lo único que les mantenía calientes del frío glacial en este desierto. Todo el grupo se sentó arrimado a las llamas, con los codos descansando sobre sus rodillas, cada uno sosteniendo un pequeño tazón de leche kurum en sus regazos. Thor había tomado su primer sorbo hacía unos minutos, y se le había subido directamente a la cabeza. La espesa leche no solo llenó su estómago, satisfaciendo todos sus antojos inmediatamente, sino que también lo hizo sentir relajado. Incluso ebrio. Era como si hubiera bebido una bota entera de vino. Sentía calor y luz, y su cuerpo entero se sintió aliviado. Sin embargo, también era una sensación diferente al vino, a diferencia de estar borracho, él también, curiosamente, sentía claridad y presencia de ánimo. Era una sensación extraña tanto de sentirse relajado, apartado, como de estar presente. Thor podría decir por los ojos vidriosos de todos los demás que sentían lo mismo. Todos se reclinaron un poco, relajados, mirando las llamas. Thor dejó que Crown bebiera de su tazón, y desde entonces, Crown se acostó a su lado, descansando su cabeza en su regazo, sin moverse tanto como lo hacía normalmente. Sus ojos también estaban abiertos, mirando al fuego. Eldan se sentó al lado de Indra, cerca uno del otro, sus piernas casi se tocaban, y Thor pudo ver que Indra empezaba a sentirse más relajada a su lado. Viéndolos desde aquí, los dos ya parecían ser novios, como si se acoplaran a la perfección. Thor se preguntaba si todos regresarían al anillo y si fuera así, si Indra iría con ellos, y si ella y Eldan acabarían juntos. Esperaba que lo hicieran. Solo Conven parecía nervioso. Él se abstuvo de tomar el líquido. En vez de eso, se sentó ahí, con la mandíbula apretada, mirando las llamas con una intensidad que asustaba a Thor. Parecía como si estuviera perdido en otro mundo, un mundo de dolor profundo. Thor se preguntaba si alguna vez regresaría con ellos, si sería el mismo Conven de antes. Los demás también lo notaron, y Thor atrapó a Aris mirándolo con preocupación. Intercambiaron una mirada, pero ninguno de ellos sabía qué hacer o decir para hacer sentir mejor a Conven. Indra miró a Conven, y ella estiró la mano y le entregó otro tazón a Eldan y susurró algo en su oído. Eldan asintió con la cabeza, se inclinó hacia adelante y le entregó el recipiente a Conven, que estaba sentado a su lado. Pero Conven ni siquiera lo miró. Deberías beberlo, dijo Eldan, interrumpiendo con su voz el silencio entre el crepitar de las llamas. Mañana nos espera un día pesado. Ahora es tiempo para descansar. Pero Conven, seguía mirando a las llamas, sacudió su cabeza secamente y Eldan puso el recipiente en el suelo, claramente compadeciéndose con la pena de Conven. Eldan aclaró su garganta. Conven, dijo. Te conté acerca de cómo me uní a la Legión. Acerca de cómo salí de mi pueblo. Conven lentamente meneó la cabeza, todavía sin mirarlo. Eldan aclaró su garganta varias veces, después respiró hondo, ahora mirando las llamas él mismo. Verán, mi padre era herrero. Yo era su aprendiz. Él quería que yo siguiera sus pasos. Yo no quería. Yo quería ser un guerrero. Entrenar con la Legión. No podía imaginar una vida en mi pueblo, siendo herrero toda mi vida, a la merced de servir a los demás. Me gustaba usar el martillo y la forja, pero no era suficiente para mí. Necesitaba algo más grande. El problema era que mi padre tenía una gran deuda con nuestro casero. Un cierto señor Tribal. Mi padre era un hombre bueno y decente y trabajador, y siempre pagó sus deudas. Pero nuestro pueblo era pequeño y no había muchos clientes. No estábamos cerca de ningún cruce, y rara vez aparecía algún cliente. Mi padre intentó prosperar lo más que pudo. Trabajó lo más duro que pueden imaginar. Pero aún así, apenas era suficiente para pagar la comida y el alquiler. Pero el señor Tribal seguía subiendo el alquiler, cada año, de manera exorbitante y simplemente no podíamos seguir el ritmo. Con el tiempo, mi padre tenía una deuda cada vez mayor con el señor Tribal. Y cuando llegó el momento de que yo dejara nuestra aldea para unirme a la Legión, no me lo permitieron. El señor Tribal le prohibió a mi padre dejarme ir. Insistió en que continuara trabajando como su aprendiz, para pagar las deudas, o sacaría a mi padre de la casa. Mi padre estaba furioso.
Me dijo que fuera, él quería que yo fuera feliz por encima de todo. Pero no pude. Él me necesitaba. Y yo sabía que era mi lugar. Así que me quedé, para ayudarlo a pagar al señor Tribal, quien ya era dueño de casi toda la aldea y era más rico de lo que pueden imaginar. Eso fue lo que impidió que me uniera. Eldan se quedó callado, mirando las llamas. Pero no lo entiendo, dijo Conven, reaccionando finalmente y volviéndose hacia Eldan. Si te uniste. ¿Qué pasó? Eldan miró durante mucho tiempo a las llamas, aclaró su garganta y finalmente continuó. Un día, el señor Tribal fue a nuestra casa. No bastaba con exprimirnos hasta el último centavo, con intereses. No fue suficiente que me prohibiera irme e unirme a la legión. No era suficiente con que mi padre no hiciera otra cosa que trabajar para pagar su alquiler. Un día, decidió que quería más. Decidió que quería apoderarse de nuestra casa y hacerla una taberna. Él apareció un día y nos anunció que teníamos que empacar y salir a primera hora de la mañana. A la calle. No le importaba a dónde iríamos. Eso fue todo. Dio vuelta y se marchó. Mi padre se desplomó delante de mí. Él lloró y lloró, como un hombre destrozado. Y ese fue el momento que cambió mi vida. No podía soportar ver a mi padre así. Ya no podía soportar la injusticia de todo eso. Salí de la casa, monté nuestro caballo y perseguí al señor Tribal. Lo alcancé en el camino, en las afueras de la ciudad, y me enfrenté a él. Lo bajé de su carruaje, y mi objetivo era hacerlo entrar en razón. Hacerle entender. No hacerle daño. Pero cuando lo bajé, tomó una daga y me cortó la mejilla. Me dejó esta cicatriz, dijo Eldan, señalando la cicatriz que estaba debajo de su ojo, las llamas contra el resplandor del fuego. Thor siempre se había preguntado por qué tenía esa cicatriz, pero nunca lo había cuestionado. Eldan aclaró su garganta. El señor Tribal levantó su puñal y lo dirigió hacia mi corazón. Aunque yo estaba desarmado y no lo había golpeado. Mis defensas se activaron. Alejé su mano de mí, y al hacerlo, terminó él mismo apuñalándose el estómago. Nunca olvidaré su expresión mientras me miraba a los ojos, muriendo, rumbo al inframundo. Lo tuve en mis brazos por aproximadamente un minuto hasta que se desplomó a mis pies. Fue el primer hombre a quien yo había matado. Eldan suspiró, frunciendo el ceño, y parecía revivirlo mientras hablaba. Ocurrió que la policía había estado patrullando, y me vieron sosteniendo al señor Tribal, con el cuchillo en el estómago, mientras moría. Sonaron sus cuernos y se dirigieron hacia mí. Si me atrapaban, sabía que viviría para siempre en el calabozo. ¿Qué hiciste?, preguntó. Conven, reaccionando finalmente y enfrascándose en la historia. No esperé, dijo Eldan. No podía. No importaba lo que dijera, ellos supondrían que yo era culpable. Así que subí a mi caballo y seguí cabalgando y jamás regresé. Cabalgué hasta la siguiente aldea y sucedió que fue la vez en que iban a hacer la selección. Me quedé parado con los otros chicos, y yo era 30 centímetros más alto que todos ellos y me aseguré de ser seleccionado. Gracias a Dios me eligieron. Me salvó la vida. Si alguna vez regresara a mi ciudad natal, probablemente sería arrestado. Hubo un largo silencio cuando Eldan terminó de hablar y todos miraban a las llamas. ¿Y qué fue de tu padre?, preguntó Conven. Eldan meneó la cabeza. No sé. No he vuelto a verlo. Eldan suspiró. No sé por qué les cuento esta historia, añadió. Indra sonrió. Se lo advertí a todos. Es la leche del kurum. Acelera la sangre y hace que la gente hable de sus pensamientos más profundos. Todos se volvieron y observaron nuevamente las llamas crepitando en la noche, mientras se hacía un silencio entre ellos. Conven no necesariamente parecía más feliz que antes, pero escuchar la historia parecía ayudarle a salir de su tristeza. Todos sentimos tu pérdida, le dijo Rhys a Conven. Pero tú no eres el único que ha perdido. Cada uno de nosotros, hemos perdido a alguien querido. Yo, le dijo, luego bajó la cabeza, haciendo una pausa como si estuviera debatiendo. Bueno, yo. Nunca le dije esto a nadie, pero perdí a mi querida prima. ¿A tu prima?, preguntó Thor. Lentamente, Rhys asintió, mirando tristemente a las llamas. Mi padre, el rey McGill, era el mayor de 3 hermanos. Su hermano menor,
el Lord McGill, vive con sus 4 hijos en las Islas Superiores. Las Islas Superiores son parte del anillo, pero están separadas por el Tartubio. No están lejos, tal vez a 80 kilómetros de la costa. Han estado ahí. Los demás sacudieron la cabeza. Thor vagamente recordó haber oído de las Islas Superiores una vez, cuando era niño. Es un lugar agreste y desolado, continuó diciendo Rhys. Con mares tempestuosos. Con más lluvia que sol y siempre con un viento azotador. Encaramado en el borde de los acantilados, es un terreno hermoso, pero no para los débiles de corazón. Dicen que las Islas Superiores crían a un tipo diferente de hombres. Y allí es donde viven los otros McGill. Cuando era más joven, fuimos a visitarlos. Muchas veces. Mi padre y sus hermanos solían ser unidos. Tan unidos como podían ser los hermanos. Y yo era unido a mis primos. El Lord McGill tenía 3 niños y una niña. La chica, Stara, es de mi edad. Ella es la chica más hermosa y noble que hayan conocido. Por dentro y por fuera. Cuando era más joven, fuimos criados tan unidos como si fuéramos hermano y hermana. Rhys suspiró, mirando a las llamas, pareciendo abrumado por el relato. En cierto momento, continuó diciendo Rhys, mi padre y su hermano tuvieron una pelea. Dicen que al parecer, su hermano se volvió ambicioso. Era el próximo en línea para el trono, después de todo, y tenía nuevos consejeros susurrándole al oído. Empezó a tramar un plan para expulsar a mi padre. O al menos, eso es lo que los espías de mi padre le dijeron. Los fuimos visitando cada vez menos y menos y en nuestra última visita, el ambiente ya estaba tenso. Me sentí descorazonado. Porque verán, nunca le dije a nadie, pero estaba enamorado de Stara. Y ella estaba enamorada de mí. Nos habíamos prometido que cuando creciéramos, nos casaríamos. Y cada año que la veía, renovábamos esa promesa, y nuestro mutuo amor nunca decayó. Rhys respiró hondo. Una noche, en el castillo de Lord McGill, mientras que él era el anfitrión, su hijo mayor murió. Y es entonces cuando todo cambió. ¿Cómo?, preguntó Thor. Todos estábamos en una fiesta y sirvieron una copa de vino para el Lord McGill y su hijo mayor la bebió, en lugar de él. Se desplomó, muriendo en el acto. El vino estaba envenenado y era para Lord McGill. Dado el clima político, Lord McGill supuso que su hermano mayor estaba involucrado en eso. Nos hizo salir, y después de esa noche, jamás le volvió a hablar a mi padre, y le prohibió a su familia hablar con nosotros. Todos salimos apresuradamente, en la oscuridad de la noche y nunca regresamos a las Islas Superiores, y nunca volví a ver a mis primos. Tampoco fueron a visitarnos. Rhys suspiró. La ironía es que yo estaba cerca de mi primo cuando falleció, era como un hermano mayor para mí. Y en cuanto a Stara. Todavía veo su cara cada noche. Quiero volver a hablar con ella. Decirle que no tuvimos nada que ver con eso. Pero sé que nunca podré hacerlo. Esa fue la razón por la que nunca he mirado a ninguna otra chica desde entonces. No fue hasta que conocí a Celeste que, por primera vez, fui capaz de ver la cara de otra mujer, en su lugar. Todos guardaron un gran silencio mientras el viento azotaba a través del desierto, avivando las llamas. Thor miró a sus hermanos y se dio cuenta de que cada uno era un mar de desesperación callada. No era el único, tampoco Conven. Todos eran muy jóvenes, pero todos sufrían de alguna manera, todos ya estaban abrumados por la vida. Algunos, se dio cuenta él, eran mejores para ocultarlo que los otros. Thor quería reflexionar más sobre eso, pero sus ojos comenzaron a cerrarse y los dejó hacerlo. Mañana, después de todo, sería la etapa más dura de su búsqueda y, quizás, su último día.